Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV, en esta producción integral que hacemos para Canal 6. Estamos en vivo y en directo desde Villa Sarita, desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde en instantes, nada más, en apenas 15 minutos, comenzará otra historia, otro capítulo de Guaraní Antonio Franco jugando en el torneo regional federal amateur. Frente a Comunicaciones de Mercedes, será esta oportunidad que tiene el conjunto de Carlos Marzuk de ratificar sus pretensiones de alcanzar el ascenso al torneo federal A. Estamos en vivo y en directo con esta gran cobertura que haremos a partir de este momento del cotejo que lo puede depositar a la franja en los cuartos de final del torneo regional federal amateur. Una buena asistencia de aficionados, no la multitud que seguramente vamos a tener dentro de un ratito. Hay mucho movimiento en las cercanías del estadio cuando vamos a observar imágenes en instantes nada más del dron con lo que está sucediendo en este momento. Ahí lo tienen ustedes, con la entrada en calor de los equipos, con cómo se presenta el campo de juego, cómo están las tribunas y todo lo que concierne a una visión que le podemos adosar a esta gran transmisión que hacemos a través de Canal 6 con la tecnología al servicio del deporte. Guaraní Antonio Franco y Comunicaciones de Mercedes jugaron el sábado, fue victoria del equipo misionero 2-0, lo que ahora le permite encarar este partido que vamos a mirar en un ratito nada más, con esa ventaja, con esa tranquilidad que otorgan los 2 goles de diferencia obtenidos en Mercedes, a través primero de Pablo Mota y luego de Brian Domínguez, para la victoria que fue por 2-0. Es decir, el empate lo pone a la franja en la próxima instancia. Una situación bastante distinta es la que vive el otro representante de la Liga Posadeña. La referencia es Bartolomé Mitre, que tiene que presentarse en la localidad de Curuzú Cuatiá con la obligación de dar vuelta a un resultado adverso de 2 goles, nada más ni nada menos. Y por eso es que la cosa se presenta mucho más complicada para Mitre y más sencilla, si usted prefiere, no fácil. Ningún partido fácil para Guaraní Antonio Franco. Están las formaciones ya confirmadas de los equipos. El partido tiene que comenzar 21:15. Vamos a presentar la formación de Guaraní Antonio Franco. Así va la franja. Esta noche el equipo de Carlos Marzuk en el arco, con Eduardo Flores Oríquez. En el fondo el 4, Alejandro Pérez. El 2, Rodrigo Lechner. El 6, Matías Barrientos. Y el 3, Manuel Roa. El 8, Pablo Mota. El 5, Juan Carlos Ardetti. El 10, Cristian Barinaga. El 11, Juan Manuel Rodríguez. El 7, Alan Almirón. Y el 9, el goleador Ignacio Basal Giacomo. Por su parte, el equipo de Comunicaciones de Mercedes Corrientes forma con Axel Corradini en el arco, línea de fondo. El 4, Elías González. El 2, César Gómez. El 6, Renzo Ruiz Díaz. Y el 3, Elías Soto. El 8, Guillermo Ojeda. 5, Leonidas Saucedo. 10, Fabio Maciel. 7, Matías Pereira. 9, Santiago Gómez. Y el número 11, Eduardo Bogarín. Quizás el hombre más destacado que tiene en su alineación el conjunto aurinegro.
cuando aparece la terna arbitral, allí llegando a la mitad de la cancha la terna misionera, el árbitro al centro, el que coloca primero el balón en la mitad de la cancha, Gonzalo Reina del Dorado, el asistente 1, Luis Rivas, el 2, Jonathan Ferreira, ambos de la Liga Regional Obereña, los encargados esta noche aquí en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira de administrar justicia. De a poco va quedando todo en condiciones, los asistentes que parten rápidamente al trotecito hacia los arcos para revisar el estado de las redes y comprobar que esté todo en orden para no tener inconvenientes. Cuando aparece Comunicaciones, aparece el conjunto correntino en primer término. Allí está el conjunto de Comunicaciones con una camiseta similar al Comunicaciones que históricamente conocemos aquellos que somos futboleros y seguimos los torneos del ascenso de AFA, el equipo de agronomía, el equipo que juega en la primera B metropolitana, es decir, camiseta amarilla con vivos de color negro para el conjunto de Comunicaciones, que para los misioneros es más conocido en los últimos tiempos, más por el básquetbol que por el fútbol, porque el equipo superior de Comunicaciones está jugando en Liga Nacional junto a Oberá Tenis Club, y además el equipo de Liga de Desarrollo, recordarán ustedes, hace algunos meses nada más, le ganó acá a Tokio de Posadas y lo eliminó en uno de los cuadrangulares de octavos de final del torneo federal. Hay mucho fervor en la cabecera César Napoleón Heró porque se viene la franja. Ahí está Guaraní Antonio Franco, encabezado por su capitán y emblema Cristian Barinaga, que dejó Forever a las puertas del ascenso a la Primera Nacional y se encaminó hacia Misiones por lo que le decía su corazón, por lo que pretendía hacer desde lo sentimental, sumarse a este plantel para intentar volver a ponerlo en la tercera categoría del fútbol de Argentina. Levanta los brazos la franja, llueven los aplausos, que a esta altura de la noche son verdaderas caricias para los futbolistas que están allí posando para una nutrida cantidad de reporteros gráficos. A ver, hay 2, 4, 6, 8 reporteros gráficos. 8 reporteros gráficos allí, todos tomando la instantánea de este momento único. La formación de todo el equipo titular, más un par de chicos, seguramente muchos de ellos hijos de los jugadores de Guaraní que entraron con ellos. Otros se van hacia el banco de suplentes caminando lentamente y poniéndose las pecheras de color rojo. Los jugadores que integran el banco. Vendrá el sorteo de capitanes. No alcanzo a observar cuál es el jugador de el número 2. Perfecto, César Gómez es el capitán de Comunicaciones. Cristian Barinaga es el capitán de Guaraní, Antonio Franco. Así está la foto. Para el recuerdo, la gente que comienza a cantar. Vamos, Antonio Franco. Así cantan los hinchas. Así desatan su pasión por la franja, su amor incondicional a esa camiseta blanca con la banda roja. Saluda Barinaga la terna y detrás de él Alan Almirón, Rodríguez, Pablo Mota y el resto de los jugadores titulares de la formación de Carlos Marzuk. Veremos a quién le corresponde mover. Quedará todo listo, ya estamos en la hora 21:16 en la República Argentina, pasados del horario fijado reglamentariamente. Tendrá que mover el balón aparentemente el conjunto visitante. Los asistentes que van a ocupar su lugar en las bandas
y a controlar que estén todos ubicados en el lugar que corresponde, para que de esa manera no haya ningún inconveniente. Ahí está sacando una pelota el jugador Alan Almirón del terreno de juego. Va a quedar en un ratito nada más todo listo para que comience el partido. Ya viene el concepto previo de Pablo Achingo aquí en esta gran transmisión que hacemos. Habrá minuto de silencio previamente. No teníamos información. A ver. De comenzar el partido, vamos a leer a los presentes, directivos, jugadores de fútbol, jueces. En esta noche, un minuto de silencio tras el lamentable fallecimiento de Luis Armando Tamarito Ramírez, quien se destacó en el Nacional del año 1971, quien fuera gloria de Guaraní Antonio Franco. Acompañamos a la familia, a los familiares en este triste momento y le recordaremos por siempre a Tamarito Ramírez. Ahí estaba el motivo, lo escucharon ustedes en la voz del estadio. Vamos a ver comunicaciones de Mercedes. Los saludo a nuestro comentarista, Pablo Achingo, bienvenido. ¿Cómo anda, Roberto? Buenas noches para todos. Bueno, el clima se presta, ¿no?, para vivir una noche a puro fútbol aquí en Villa Sarita, donde por supuesto Guaraní Antonio Franco cuenta con la ventaja deportiva. Esperemos que lo sepa utilizar. Ya se juega, señores. Ruiz Díaz con la pelota larga contra la derecha. Busca Pereira. Venía Basallá, como devuelve en el cierre el marcador Elías González. El balón ya es de Eduardo Flores Oríquez. Primeros instantes del partido. Saca Flores contra la derecha, cabecea el Tarrito Pérez. La engancha al pasar Alan Almirón. Lechner de cabeza hacia adentro. Fabio Maciel. Cierra Elías González. Levanta Mota. Viene Balsallá como atención, carga Guaraní. Cierra César Gómez, la pone contra la izquierda. Se viene Rodríguez por adentro, la pide Almirón. Viene el centro, entró Almirón pasado. Ahí llega el balón a Alan. Sin ángulo, sin posibilidades de parar la pelota. Prefirió rematar directamente. Primer aviso del partido, Pablo. Primer aviso, lo hizo muy bien Guaraní Antonio Franco. Trianguló, buscó los espacios. El centro pasado para que ingrese solo el Gato Almirón, que no la pudo conectar, porque si no, estabas cantando el primero. Lateral para Guaraní, Alejandro Pérez. Busca Giacomo. Devolvía hacia adelante como podía Bogarín, el peligroso jugador de Comunicaciones. Pelota que devuelve Lechner. No puede Alan Almirón. Bogarín que la baja. Juega hacia adentro, tocaba corto con Ojeda. Se viene atacando el volante medio, Saucedo. Balón contra la izquierda, corre Bogarín, comete infracción en perjuicio de Alejandro Pérez. El árbitro pita y marca el tiro libre. La saca Flores contra la izquierda. Se viene Rodríguez. Gira, retrocede, toca con Mota. Pelota hacia adelante, no llegaba. Por aquel lado, Balsallá con pelota hacia adentro, un rebote, el remate. ¡Gol! Balsallá como gol de Guaraní. A los 2 minutos abre el marcador, la franja, casi que inesperadamente. Rebotó en el central César Gómez. Cuando quiso despejar ya era imposible. Ahí está la reiteración. El despeje corto y le pega como viene el jugador de Guaraní para clavar el primer tanto del partido. Gana la franja 1-0. Y estuvo astuto el número 9 de Guaraní Antonio Franco, que no dudó
primera situación que se le presenta, terminó rematando fuerte de zurda para descolocar absolutamente a todos, incluso el arquero que no se esperaba ese bombazo de Balsan Giacomo para poner el 1-0 para la franja, un resultado que lo deja mucho más tranquilo, por supuesto. Ahí la salida errónea del arquero Corradini, casi aprovecha otra vez. En este caso no era Balsan Giacomo, era Rodríguez el que aparecía, no Barinaga, el que aparecía ahí comprometiéndolo al arquero, que indudablemente no quedó bien después del tanto. Un gol de goleador, ¿no? Como se dice, esos disparos de los centrodelanteros que aparecen inesperadamente y que por eso sorprenden en general a los adversarios. Aquí Barrientos la manda al córner, primer tiro de esquina favorable al conjunto de Comunicaciones. Bogarín esperando en la puerta del área para pegarle Pereira. Atención, busca el empate el conjunto correntino, centro cerrado arriba de cabeza sacándola al Mirón. La corre Bogarín, que como les decía estaba esperando el rebote. Ahí está el 11, la pone hacia adentro, recibe Saucedo, pasó Gómez al ataque y la perdió. Rodríguez que la manda y habilitado se viene Barinaga, la tiene Barinaga. Quedó muy atrás, juega Mota, se adelanta Manuel Roa, otra vez Mota, hacia atrás con el jugador Barrientos, no tiene pase para adelante, retrocede con el portero Flores. Gana Guaraní 1-0, 3-0 en el global. Toca Mota, se equivocó, le regaló la pelota para... Se viene Maciel, se abre hacia la izquierda, sigue Maciel, se internó en el área, va a la última línea, coloca al centro, la pelota pegó en el de Guaraní, después en él, y se va al saque de portería para el conjunto franjeado, que está ganando por 1-0, opina, a través de Canal 6, en esta transmisión de Deportes Millones TV, Pablo Chingo. Bueno, y hasta acá lo gana bien Guaraní, que intenta cuidar la pelota más allá de ese descuido de hace un ratito de Pablo Mota perdiendo esa pelota, pero lo que tiene que hacer Guaraní es esto, justamente, defenderse con la pelota, no justamente esto, ¿no? Lo que hizo Rodrigo Lechner, pero defenderse con la pelota, tiene el resultado a favor, gana 1-0 aquí en Villa Sarita, 3-0 en el global, no debe desesperarse, medio pasaje a los cuartos de final en el bolsillo, pero por supuesto, falta muchísimo y puede hacer mucho Comunicaciones. Saucedo que intentaba, se tropezó con el balón, el lateral Elías González, y hay saque de banda favorable al conjunto local. Ahí lo vemos a Carlos Marzuk, tranquilo, pensando lo bien que le puede venir para el equipo, fundamentalmente ese gol tranquilizador, ¿no? El de Balsan Giacomo a los 2 minutos y un poquito más de 30 segundos. Lateral que hace rápidamente Barinaga, la pone en el área, se llama Rodríguez, devuelve de cabeza César Gómez. Maniobra con el balón Soto, lo trabaron, perdía Alan Mirón, que no puede con Bogarín. Arranca Bogarín, el hábil Bogarín. Ya entre tres le cerraban el camino, pelea Bogarín. Pegó en Alejandro Pérez, lateral para Comunicaciones. Bogarín, toca Saucedo, recibe la pelota Ojeda, hacia atrás con Gómez, César Gómez. Corta Manuel Roa y se viene Rodríguez al ataque, cierra en el fondo Elías González. No se entendió en la salida. Saque de banda para Guaraní, Antonio Franco sin apuros. Pide Barrientos en el fondo, recibe la pelota del 6. Requerido Eduardo Flores, le roba la cancha en el despeje. Saque de banda que tiene que hacer Pereira, combina con Ojeda. Elías González de zurda, la manda larga para Bogarín, arriba el Tarrito Pérez, foul. El árbitro dice de Bogarín sobre Alejandro Pérez. Reina dice tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, que gana 1-0 aquí en su estadio. Llegamos exactamente a los 8 minutos de este primer tiempo. Todavía no se puede hablar de merecimiento, pero con goleadores así no se puede, ¿no?
No, por supuesto. Y Guaraní sabe aprovechar los momentos. Déjame que se viene Barinaga, atención, justo cerró César Gómez. Discúlpame, Pablo, porque se venía con todo Barinaga y no pudo rematar de zurda. Justo lo cerró César Gómez en otra buena intentona ofensiva del conjunto de Villa Sarita. Mala salida otra vez de Corradini, ¿no? Que en 2 oportunidades ha regalado la pelota allí en un punto neurálgico importante del ataque de Guaraní Antonio Franco, que por suerte para Comunicaciones no terminó en gol. Decía, el momento de Balsan Giacomo, ¿no? Saber aprovechar los momentos, de eso también se trata el fútbol. Y hoy el delantero está dulce. La primera que tuvo la mandó a guardar. Habrá salida para Guaraní, no tuvo profundidad del ataque que intentaba Santiago Gómez, el centro delantero, con la llegada también de Maciel. Sale con el pie zurdo Eduardo Flores. La tira para Alan Almirón, la peinó muy bien para el Tarrito Pérez. Se viene el Tarrito, la pone hacia adentro. El pase es muy largo. Le cae de todas maneras a Balsan Giacomo. Luchaba Barinaga, pelota contra el área, entró Balsan Giacomo. Está el gol de Rodríguez, tiró, tapó el arquero. Viene Balsan Giacomo, gol. ¡Gol! Ignacio Balsan Giacomo anota el segundo, esta vez con muchísima facilidad, gana Guaraní 2-0. Y hablábamos de los momentos, y fíjense, ¿no? Lo que es estar allí en el lugar preciso, en el momento justo, porque el rebote de Corradini le quedó servida a Balsan Giacomo, que solamente tuvo que empujarla a la red para llevar mucha más tranquilidad a Guaraní Antonio Franco, que ahora gana en tan solo 10 minutos, 2-0 aquí en Villa Sarita. Se pone 4-0 arriba en el global, cuesta arriba para el conjunto correntino. Y si sigue acelerando Guaraní, y si Comunicaciones no corrige algunas cuestiones, y si no llega rápido a un descuento, me parece que la noche pinta para una goleada histórica acá, Otra buena combinación ofensiva de Guaraní en la jugada previa, hay que decirlo, porque el pase para Rodríguez fue muy bueno de Barinaga. Todo empezó en Balsan Giacomo, siguió en Barinaga, continuó en Rodríguez, el arquero que no pudo tapar el remate cruzado del zurdo, y Balsan Giacomo que se encontró con todo el arco para él a su merced, y a anotar el segundo cuando van exactamente en mi cronómetro 11 minutos, es decir, a los 10 ya ganaba Guaraní 2-0, más 2 del sábado, el global es 4-0. Somos Deportes Misiones TV en esta producción integral para Canal 6 de Posadas. Arriesga Guaraní la salida, Barrientos, Ardetti mejor dicho. Tarrito Pérez que recibe, engancha, no hay falta, dice el árbitro. Recupera la pelota Saucedo. Atención, se viene Bogarín, puerta de área. Lo trabó justo Barrientos en el cierre. Pelota larga de Rodríguez. Corre a Balsan Giacomo, no llega. Como extremo derecho, saque de banda. Que hace rápidamente Soto. Jugaron hacia atrás. Gómez busca la pelota Pereira. Arranca el número 7, tirado ahora a la derecha. Sigue Pereira, por adentro la pide Bogarín. Un despeje corto de Barrientos. Recibe otra vez Pereira. Abrió juego con Elías González. El toque en procura de Santiago Gómez. Arranca el 9, hace la personal. Muy bien, gran jugada personal. Viene el centro y el despeje de Barrientos de media vuelta. La busca Balsan Giacomo. Toca atrás con Rodríguez. Cambia de frente para que se venga Almirón. De una con el Tarrito Pérez. Comienza a lucirse Guaraní y fundamentalmente a tomar más confianza con la pelota algunos de los jugadores. Gana 2-0, recordamos. Eduardo Flores, que va a devolverlo, apuraba Bogarín, combina con Pablo Mota. Hay falta
de Bogarín está indicando el árbitro. Tiro libre para Guaraní. Hace Mota. Juega con Roa. Devuelve otra vez con Mota. Otra vez con Roa. Mota que la pisa. La pone larga para Balsa el Giacomo. Allí va Nacho. Cierra tirándola por un costado. Ruiz Díaz. 2-0 gana la franja. El lateral de Manuel Roa con Mota. Otra vez recibe Roa. Engancha y pasa muy bien Roa. Le quedó el rebote corto a Roa. Cierra justo a tiempo Elías González. La sacaban hacia adentro. Hay falta, dice el árbitro, del jugador de comunicación de Maciel. Amarilla me parece que le van a sacar, A ver, al número 10. Ahí está. Tarjeta amarilla para Fabio Maciel. Primer amonestado del partido. El número 10 del conjunto de Mercedes. Por esa dura falta sobre Ardetti. Tiro libre. Atención. De derecha Barinaga. Levanta el brazo derecho. De zurda Rodríguez. Atención. Pasa Barinaga. El centro y el despeje corre al centro delantero del conjunto visitante Santiago Gómez. Ahí está otra vez. De cabeza despejaba Barrientos, que estaba totalmente adelantado. Jugaba hacia adentro. Rodríguez regala la pelota y arranca Bogarín. Y allí va Bogarín. La cambia a la derecha para que pase al ataque en aquel costado. Ojeda. La tiene Ojeda. Recibe Bogarín. Gran jugada personal. Tiró, lo trabó Lechner. Justo a tiempo. El balón deriva para Rodríguez. Arranca Juan Manuel. Balsa Giacomo. Retrocede, toca hacia adentro. Barinaga era el que actuaba anteriormente. Balsa Giacomo hacia atrás con Alan Almirón. No tiene pase hacia adelante, recibe Flores. Sale con Barrientos, toca con Mota. Otra vez con el arquero Flores. Saca un largo pelotazo, corre Balsa Giacomo. Atención, sale el arquero. Devolvió justo. Recibe Pereira, engancha Pereira y pasa, foul. Para mi gusto no de Ardetti. Tiro libre que hace rápidamente. Habilitado. Ahí estaba Maciel. Tiró. Tapó Flores. Tapó Flores. Tapó Flores. Era gol de Comunicaciones. Gran pelota de Pereira en la salida del tiro libre. No estuvo atento Guaraní en la marca. Se filtró entre el 6 y el 3. El número 10, Fabio Maciel. Le quiso cruzar el remate abajo. Le adivinó la intención Eduardo Flores y evitó el descuento. Sigue ganando Guaraní 2-0. Y este fue un llamado de atención para Guaraní Antonio Franco, que hasta acá no había sufrido ningún tipo de sobresaltos por parte de Comunicaciones. Se durmió en esa jugada. Maciel quedó mano a mano. Bien Flores. En la única intervención que tuvo de peligro hasta el momento, reaccionó de gran manera. Rodríguez, Mota, Balsa Giacomo, Barinaga, después de Ardetti, es malo el pase, recuperó César Gómez, se viene Pereira, foul, para mi gusto no, el árbitro dice que no hubo infracción de Ardetti. Toca Almirón, recibe Ardetti, Alejandro Pérez, el de las Breñas con Barinaga. Ardetti está jugando muy bien Guaraní, muy sólido con la pelota, muy seguro fundamentalmente. Mota que no puede. No hay falta, dice el árbitro, pero interrumpe porque quedó golpeado Pablo Mota, razón por la cual uno entiende que va a dar un bote para Comunicaciones. Para el partido, para que se refresquen. A ver. No, para que lo atiendan nada más. Algunos jugadores de Comunicaciones sí van hacia el banco, Bogarín y Pereira fundamentalmente para recibir allí indicaciones. Bueno, recién mencionabas, ¿no? Lo bien que está Guaraní Antonio Franco con la pelota, trata de no rifarla. Hasta antes del segundo gol estaba molesto Carlos Marzuk, lo veíamos acá muy cerquita nuestro, haciendo unos gestos de justamente fastidio por cómo manejaba la pelota Guaraní. Tras el segundo tanto es otro Guaraní Antonio Franco, maneja la pelota, comienza a tocar mucho más y tomar justamente contacto con ella Pablo Mota, que es fundamental en este momento de Guaraní que Pablo se haga dueño del equipo. Maciel que buscaba a Pereira, el hábil Pereira que no puede entre tres, le robó a Ardetti, juega Almirón, Barinaga, Almirón, devolución de pared,
Corta César Gómez. Barinaga. Ahí está el capitán. Juega corto con Almirón. Devolución para Barinaga. Atención. Se va Barinaga. Puede estar el tercero. Se perfiló para la zurda. Tiró por abajo. Y el arquero Corradini se queda con el remate. Sin potencia. Bien esquinado, es cierto, pero sin potencia de Barinaga. Otra vez Guaraní, que anduvo coqueteando con el tercer gol. Aquí Manu Roa, que la tira afuera. La pelota cayó en la tribuna. Humberto Tono Pérez no volvió. Y ahora un hincha la tira cuando ya habían enviado otra. Hicieron al lateral Elías González. Ojeda la ponía para Bogarín, que estaba en la derecha. Devolvió Barrientos. Revienta César Gómez. Le ganaron a Lechner en las alturas. El único molestado del partido. Más buen marco de espectadores tenemos esta noche. No es la gran multitud, me parece, Pablo, que por ahí podíamos esperar, pero tenemos un buen marco de aficionados, como ahí lo vamos a mostrar, porque tiene la tribuna de enfrente, la que decíamos, Humberto Tono Pérez, muchos aficionados distribuidos cómodamente. Acá se viene Rodríguez, buena jugada personal, pelota cruzada, el centro es malo. El que había hecho todo Roa, en realidad. El que mandó el centro por detrás del arco fue Rodríguez. Otra buena salida de Manu Roa por la izquierda, Pablo. Y que comienza a hacerse eje del ataque de Guaraní Antonio Franco. Ataca por allí Guaraní, le gusta atacar lo mejor por allí, con la presencia de Roa justamente, de Rodríguez, triangula bien por ese lado y Comunicaciones todavía no le ha tomado el punto. Poca intervención de Tarrito Pérez, algo que no es habitual, digamos, en él. Quienes lo hemos visto jugar en Crucero del Norte sabemos que le gusta subir mucho hacia el ataque. Hasta el momento no tuvo intervención. Rodríguez ubicó a Barinaga, recibe Almirón, lo quería hacer Tarrito Pérez en ataque, ahí va. Abierto, pase para el Tarrito, ganó el chaqueño, va a la última de línea, atención, mira el centro pasado, la pelota le quedó para Rodríguez, jugó corto, Barinaga de zurda, un rebote, la saca de cabeza. Ruiz Díaz, le queda otra vez a Barinaga, intentaba filtrar la pelota. Con Rodríguez cerró justo a tiempo Elías González. Arriba Barrientos. Y de cabeza Lechner. Se le alcanza al arquero Eduardo Flores. A todo esto llegamos 21 minutos. Tenemos 2-1. Almirón. Alejandro Pérez, Almirón. Y se va Almirón. La hace para él. Cierra César Gómez, que le adivinó la intención cuando le tiraba el sombrerito. Saque de banda frente a la platea sur del Clemente Argentino Fernández de Oliveira, que habrá de hacer Alejandro Pérez, el ex Crucero del Norte. Debe ser el partido más tranquilo que ha tenido hasta aquí, me parece, Carlos Marzuc dirigiendo como local, ¿no? Pérez, que recibía de Balsal Giacomo, no podía al Almirón, se le escapa afuera. Balsal Giacomo le dice al asistente, pero mire que le pegó el de él, ¿eh? Pelota larga, jugada por Ojeda, no hay nadie de Comunicaciones, la pelota pica una vez fuera del área y después la baja como un zaguero central, Eduardo Flores. Sin agarrarla con las manos, la juega para Barrientos, sale el ex Quilmes, con el Manu Roa, otra vez con Barrientos, que la tiene que reventar, en realidad la pone en la mitad de la cancha para Juan Manuel Rodríguez, recibe Mota, de cabeza con Rodríguez, hace todo bien Mota, arranca Rodríguez y pasa al ataque Manu Roa, juega Barinaga, es gol de Manu Roa, el toque para adentro. Para mí lo empujaron a Barinaga cuando llegaba para la descarga. Gran pared, gran salida entre Manu Roa, Barinaga, Roa y casi Barinaga, que recibe la pelota después de la gran corrida del 3. Cerca Guaraní del tercero. Y coincido, Roberto, coincido con ustedes, ¿eh? Para mí lo empujaron a Cristian Barinaga. Aquí otra vez la buena triangulación, pasa adentro entre líneas con el triángulo para Roa, que tira el centro atrás. Y hubo un empujón, hubo un empujón. El brazo allí del número 5 de Comunicaciones, que le impide a Barinaga llegar bien perfilado a esa pelota, que tenía, por supuesto, tenía destino de gol. Me parece a mí, o se apagó definitivamente Comunicaciones después del segundo gol. Déjame,
la respuesta para un ratito. Almirón combinaba con Barinaga, tirado a la izquierda, la tiene Cristian, el toque hacia adentro del platense, el despeje de González, gana viniéndose el ataque de Mota, no hay falta, dice el árbitro, y después la manda fuera de la cancha. Ruiz Díaz reclama toda la tribuna Humberto Tono Pérez por la infracción sobre Mota, que entienden, existió. Nosotros desde acá, claro, a casi 100 metros de distancia no podemos decir absolutamente nada. Busca Balsa el Giacomo, ahí está el goleador, la sacó para Rodríguez, viene el centro, Almirón que le pega, la pelota que mordida, pegó en el piso, se elevó y cuando llegaba Balsa el Giacomo controló el arquero Corradini. Ahí está la reiteración de la maniobra, el remate cruzado y Corradini que se queda con una pelota que era muy peligrosa si no cortaba justamente su trayectoria el arquero. Flores que recibe. Guaraní jugando por momentos muy bien. Está ganando 2-0. 4-0 en el global. Flores que la manda larga en procura de Rodríguez. Se viene Rodríguez. Atención, salió lejos el arquero. Y tuvo suerte, porque en el choque entre Rodríguez y Elías González salió favorecido. Pierde en la salida Ruiz Díaz. Gana Rodríguez, viene el centro pasado y con el pecho se la alcanza Soto, despertando más de un suspiro en algunos jugadores de su equipo. Se viene Maciel, ataca Comunicaciones en la respuesta, pasó al ataque, el centro delantero, viene el remate cruzado de Santiago Gómez. No había nadie por el otro lado, tampoco ningún compañero en el área. La pelota pasó peligrosamente frente al arco de Guaraní, pero como no había ningún adversario, no pasó absolutamente nada, Pablo. Exactamente, una aproximación, eso fue lo que acabamos de ver en una de las pocas llegadas que tuvo Comunicaciones en la noche de Villa Sarita, que insistimos, es una noche muy tranquila para el conjunto de Carlos Marzú, que se sigue floreando por ese sector, con Rodríguez, con Roa, con Barinaga, Balsa el Giacomo, que hoy hace todo bien, lo que toca lo hace bien. Ataca otra vez Guaraní, se viene Rodríguez en el centro, llega Barinaga y justo para atrás cortó el capitán César Gómez. Un gran centro de Rodríguez, otra vez, el 11. Sale Comunicaciones, dura entrada de Manu Roa, desde atrás le tiró con todo a Santiago Gómez. Infracción del 3. Que de a poquito se ha quedado con ese puesto que había sido en los primeros partidos, recordamos, de Jonathan Medina, hoy en el banco. Ya vamos a repasar los bancos justamente de suplente. Juega Soto, recibe Pereira pie a pie, el toque hacia adentro, no podía Maciel, le cae a Saucedo, pierde con Ardetti, recupera Saucedo, amaga Soto, busca a Bogarín que volvía del offside, salida indirecta para Guaraní, Antonio Franco. Llegamos a los 27 minutos ya de esta primera etapa, con goles de Ignacio Balsa el Giacomo. Antes de los 10 minutos, Guaraní gana 2-0. Saca largo Flores, arriba Almirón para atrás, no había nadie en el medio. Cortaba Saucedo, recibía de Ojeda, otra vez Saucedo, levantó la pelota y después perdía con Ardetti. Juega Almirón, recupera Saucedo, cambia a la derecha para que se venga Santiago Gómez, pierde con Mota, traba al 9, le gana, pero cometiendo la infracción a Mota. Tiro libre que hace rápidamente Mota, combinó con Almirón, la dejó corta para Barinaga. ¡Ay! Lo que hizo Barinaga, el lujo de Barinaga, la ponía para Balsa el Giacomo. Encortada, cuando hacía la diagonal Balsa el Giacomo, esta vez cortó César Gómez y va a la contra de Comunicaciones que pierde 2-0. La hace muy bien Pereira. Hizo la bicicleta. Me parece que en el camino lo alcanzó a rozar Lechner, desestabilizándolo. El árbitro dijo que no pasó nada y el balón se perdió por línea final. Saque de meta para Guaraní, Antonio Franco. Somos Deportes Misiones TV a través de la pantalla de Canal 6, viviendo el torneo regional federal amateur. Octavos de final. Si pasa Guaraní como está sucediendo, su rival
el 9 de enero será Mitre o Victoria, en realidad Victoria o Mitre, por la ventaja que obtuvo acá en esta misma cancha el sábado el equipo de Curuzú-Cuatiá. Juega Lechner, no hay nadie. Cierra en el fondo César Gómez, otra vez Lechner de cabeza. No podía el Almirón, recupera Soto, tocó con Bogarín, se viene Bogarín, la cambia toda a la derecha, el pase es malo, hacia atrás tiene que retroceder Santiago Gómez, pasa al ataque Elías González, amaga Santiago, combina con Fabio Maciel, la tiene el 10, ahí se equivocó, le regaló la pelota para Rodríguez, Balsachá como la ponía para Barinaga, cortó a tiempo César Gómez, se viene Maciel, marca Ardetti, recibe Mota, combina con Rodríguez, Mota, Manu Roa jugando con Barrientos, sale Guaraní, cambia de frente, Lechner que recibe, toca corto con Ardetti, juega con Barinaga otra vez con Ardetti, el ex Gimnasia de Concepción del Uruguay, Lechner, atrás con Flores, no hay apuros, el que tiene que salir, las obligaciones son de Comunicaciones, claro está, pelota larga para el Tarrito Pérez, la baja de cabeza hacia adentro, saca el capitán César Gómez, la quiso parar y se le escabulló debajo del botín derecho al número 7 Pereira, devuelve Flores, pelota más para arriba que para adelante. El Tarrito Pérez otra vez con el arquero. Y el arquero otra vez con Tarrito. Y el Tarrito con Lechner. No, lo trababa Pereira. Rebotó en el 7 lateral para Guaraní. Llegamos a la media hora de este primer tiempo. Gana Guaraní 2-0. 2 goles de Balsa el Giacomo. El segundo muy fácil, claro está, ¿no? La tiene Alan Almirón haciendo jueguitos. Le gana, la ponía larga. Cuando Barinaga volvía, César Gómez atrás con Corradini, sale el arquero con el capitán, devuelve César Gómez, largo envío para Pereira que no llega, corría Bogarín, le pone el cuerpo el Tarrito Pérez, se va fuera de la cancha, saque de banda, favorable a Guaraní. Antonio Franco en su defensa opina por Deportes Misiones TV, Pablo Achingo. Bueno, partido muy tranquilo para Guaraní, Antonio Franco, porque Comunicaciones tampoco ofrece demasiado en ataque, y esto por supuesto que lo hace llevar con total tranquilidad el encuentro del equipo de Carlos Marzuk, que no solamente tiene ya el resultado a favor, sino que también cuenta ahora sí con el reloj a su disposición. Recuerden suscribirse en Deportes Misiones, nos pueden seguir a través del Instagram, de las diferentes redes sociales, para ver todo lo que sucede minuto a minuto aquí, por ejemplo, en la cancha de Guaraní Antonio Franco. Ataca Comunicaciones, Bogarín, el remate de Ojeda queriendo sorprender desde casi 30 metros, sin problemas, controló Flores arrojándose sobre su palo derecho, la saca con Barrientos. Recibe Mota, Barrientos. Mota. Manu Roa ya está adelante como extremo. La ponen hacia el medio. Recibe Barinaga. Ardetti. Levanta para el Tarrito Pérez. La baja con el pecho. Pica Barinaga. Pelota para Barinaga. Va el capitán. La domina por adentro. La pide Alan Almirón. Tras el rebote Alan. La maneja Alan, descargó con Lechner para el Tarrito Pérez, el toque para Alan Almirón, no la pudo controlar, saca del fondo Saucedo, corta a Lechner, le pegó directamente al arco, la pelota que cae en el segundo palo, por detrás del travesaño. Saca el arquero, arriba Mota. Buscaba Balsa Giacomo, que me parece quedó golpeado. No, Rodríguez, que quedó golpeado. La tiene Manuel Roa. La juega muy bien para Mota. Mota con Rodríguez, otra vez con Manuel Roa. Lo sorprende Santiago Gómez. Recupera Rodríguez, atrás con Barrientos. Requerido el arquero Flores. Amaga Flores para adelante, juega en corto con Lechner, abierto el Tarrito Pérez en la derecha. Otra vez con el arquero, no hay apuro. A la Guaraní 2-0.
4-0 en el global. Recibe el Tarrito, combinó con Barinaga y atención, 4 atacan, 5 defienden, se viene Barinaga, juega con el Tarrito Pérez, está en el área, tiro de zurda. Sin poder acomodarse bien, sin poder afirmarse, le pegó débil, la pelota llegó mansa a Corradini. Y otra vez lo habíamos pedido, la subida de Tarrito Pérez, aquí tocó con Barinaga, se hizo de su camino, bien por el número 10 que lo vio solo. Claro, no es el perfil del Tarrito, le pegó mordido, una pifia a la mano de Corradini, pero vuelve a avisar Guaraní Antonio Franco. Saque de banda para Guaraní que gana 2-0. Alejandro Pérez con el balón en sus manos, lo pone en juego hacia Alan Almirón, la pisa Alan, tiró un cañito y pasó, se rehace Soto, pero agarrándolo y tumbándolo, todos los aplausos para este Alan Almirón que está pasando un gran momento. En realidad hace tiempo que viene jugando en un gran nivel. Alan fue de lo mejor en Atlético Posadas, en el pasado regional amateur y también en el torneo clasificatorio de la Liga Posadeña. Demostró todas sus cualidades en su regreso a Villa Sarita. Se refrescan algunos jugadores de Guaraní antes de que venga el tiro libre. Conversan Rodríguez para pegarle de zurda y Cristian Barinaga levantó los dos brazos. Rodríguez va Barinaga hacia el área, le pega Juan Manuel cerrado el primer palo y el arquero Corradini se queda cuando venía buscando Nacho Balsal ya como esa pelota. Balón largo en procura de Pereira, el árbitro dice que hay infracción, lo tomaba el Tarrito Pérez y le da un lindo tiro libre como para intentar molestar al arquero Eduardo Flores. Es a casi 30 metros en forma oblicua a la valla que defiende el portero de Guaraní Antonio Franco, en el arco que da a la calle Ivanovsky. Santiago Gómez que pide la pelota, el grandote número 9, ya acomodó. Bogarín que se abre en la izquierda, Eduardo Flores que le dice a sus compañeros quiero 2 en la barrera, el Tarrito Pérez y Almirón. 3, Balsallá como es el tercero. Y Mota le pide que baje a Rodríguez también para dar una mano. Atención. Santiago Gómez para pegarle. Comunicaciones que busca el descuento. Parte final de la primera etapa, gana Guaraní 2-0. Va Santiago Gómez, tiró a colocar. Y Eduardo Flores, con gran seguridad, se queda atenazando la pelota en el aire. Gran intervención del portero con una gran, pero gran seguridad. Ahí lo tienen. En la reiteración, el remate de Santiago Gómez por encima de la barrera y la gran atajada de Eduardo Flores. 2-0 gana Guaraní, sale el Tarrito. Recibe Almirón, la pone al área. Barinaga que no podía, la pelota lo superó. Y es del arquero. Devolverá Corradini. Santiago Gómez que cabecea para adentro. Lechner que no quiere problemas y revienta cuando venía Maciel, el único molestado del partido. Devuelve César Gómez. Anticipo de Barrientos. Toca Rodríguez, recibe Mota. La cambia para Almirón, pasó al ataque el Tarrito Pérez. Barinaga, el Tarrito. Va Alejandro. Barinaga, por adentro Mota pide el pase corto. Prefiere con Alan Almirón. Más atrás con Ardetti. Ardetti con Barinaga. Barinaga tocando corto para Balsal Giacomo. Ardetti en el círculo central. Mota solo roba en la izquierda. No lo vieron, no lo pudieron localizar en realidad. La saca Barinaga. Alan Almirón, ahora bajó Manu Roa ya. Viene Alan, se equivocó en el pase. Cortó Saucedo, venía Bogarín, no hay falta. Robó Almirón. Mota, la pide lejos del área. Pica Balsachá como pelota corta para Barinaga, devolución para Mota. Intentó la pared, le quedó para Mota, tiró. Y el arquero Corradini le pegó con la de palo Mota. A 25 metros del arco, voló Corradini y se quedó con el tercer grito de la noche. Y no dudó Pablo Mota tras esa pared
falsa pared con Cristian Barinaga, le quedó para la derecha, cargó la barra de potencia, excelente remate, con buena ubicación, poca potencia, por eso Corradini estirándose, volando, pudo atajar lo que podía llegar a ser el tercero de Guaraní Antonio Franco de esta noche, que está dulce, y si aprieta el acelerador, te digo, se viene uno más. 39 minutos van. 2-0 gana Guaraní, en realidad 4-0. Es un partido de 180 minutos. Ya llevaremos 5 en apenas 5 minutos. Van 130. Saca Flores. Recibe Alejandro Pérez. Perdió con Bogarín. Arranca Saucedo. Recibe Maciel. Hace para él. Amaga Maciel. Pica Bogarín. No, prefiere un remate, un rebote, una carambola. Saca el Tarrito Pérez. Le cayó Ardetti. El control es largo, pero jugó con Alan Almirón, recuperó Soto y pasó al ataque Soto y ganó Soto. Se mete en el área, coloca un buscapié y la pelota después de rebotar en Alan Almirón y en Lechner le cae al arquero Eduardo Flores sin problemas. Juega con Alejandro Pérez. Hacia adentro con Lechner. Ardetti. Balsa Giacomo, Ardetti, Alan, Alejandro Pérez, Flores. Saca Flores para Manuel Roa, la baja de una con Barinaga. Mota, el pase es muy largo, la devolución. Cortaba Ojeda, recibe Saucedo, maniobra el 5. Recibe Elías González, levanta para Santiago Gómez, el pase es muy largo y se pierde. Afuera, 41. Ya de este primer tiempo, lentamente nos encaminamos al final de la primera etapa, Pablo, y gana bien Guaraní 2-0. Gana bien, es cierto, es justo ganador, porque golpeó en los momentos justos y porque maneja la pelota a Pichel en esta oportunidad. Comunicaciones no encuentra el rumbo. De igual manera, a ver, 2 puntos a destacar. Primero, en la jugada anterior de Comunicaciones son alertas, ¿sí? Llamados de atención para Guaraní Antonio Franco en ese relevo entre Ardetti y Pablo Mota que no llegó a tiempo. Bueno, es un llamado de atención. Otro equipo mucho más rápido, mucho más versátil puede llegar a dañar a la defensa franjeada. Y el otro punto es que la no aparición, ¿no? de lo que uno esperaba, ese contacto entre Pablo Mota y Cristian Barinaga, que hasta el momento no se va aceitado. Veremos si con el correr del partido y por supuesto de la competencia, siempre y cuando Guaraní siga adelante, podamos encontrar esa dupla que tanto estamos esperando ver. Barrientos, que jugaba hacia atrás, se cayó después cuando devolvió el arquero. Atención, le quedó para Santiago Gómez, hizo la personal, está en el área, cierra Mota, pelea Mota y sale del fondo Ardetti. Dispara Ardetti, se equivoca en el pase, corta en el fondo Ruiz Díaz, juega Bogarín, Saucedo en cortada, offside de Santiago Gómez. Cuando se adelantó al fondo de Guaraní Antonio Franco, levantó la bandera el asistente 2, que es Jonathan Ferreira de Oberá. Indirecto en la salida para Guaraní Antonio Franco. Pasamos los 41. Guaraní gana 2-0. Ahí veíamos la reiteración de la posición de Santiago Gómez, que podía dejar alguna duda, fundamentalmente por la forma en que salió el pase, ¿no? En diagonal y la corrida del atacante. Pelota que buscaba Barinaga. Lucha en la izquierda Juan Manuel Rodríguez, pasó al ataque Roa, viene el centro de Roa cerrado y el primer palo controla Corradini. Saca Corradini con la mano hasta la mitad de la cancha para Fabio Maciel. Buen pase hacia adentro para Saucedo. Arranca el 5. Toca en procura de Pereira. Hizo la personal y perdió. Con la salida de Barrientos. Rodríguez con un pelotazo frontal para Barinaga. Viene Balsa Giacomo, recibe Barinaga, atención, está muy solo Barinaga, había mucha gente de Comunicaciones por delante.
Almirón de taco. Barinaga y el tercero tiró, tapó el arquero. Tapó Corradini con el pecho. Impidió que Barinaga gritara el tercero en Villa Sarita. Muy bien allí Corradini, porque era realmente complicada la jugada, excelente la triangulación, Tarrito Pérez, el Gato Almirón con ese pase de lujo de taco para Cristian Barinaga, que se vio ofuscado por Corradini, que hizo la de Dios, se podría decir. Exactamente, puso todo el cuerpo, aquella jugada que así lo tituló Hugo Orlando Gatti, ¿no? La de abrir los brazos y esperar la definición del atacante. Quietito. Se viene por la derecha Ojeda, combina con Saucedo, abierto en la derecha Elías González, recibe Santiago Gómez, el 9 pierde con la marca de Roa, sale Guaraní, venía Rodríguez, foul, le cruzó el cuerpo Saucedo, al 11, tiro libre, franjeado. ...44 se cumplen. Un minuto más lo que agregue Gonzalo Reina, el doradense. Eduardo Flores con Alejandro Pérez. Lechner. Flores. Sale Flores. Busca Balsalchá-Como con César Gómez. Ganó Balsalchá-Como, recibe Barinaga. Toca el Tarrito, va el Tarrito. Mirón, pelota para el Gato. Allá atrás con Barinaga, coloca el centro. No pudo conectar por adentro. Balsalchá-Como, tampoco Rodríguez en la hora de este primer tiempo, minuto 45, casi. Llega el tercero de la franja. Lateral. Elías González marca Roa de cabeza. A ver si el árbitro indica si vamos a jugar algún minuto más o si lo va a terminar. Casi que no se paró el partido, Pablo. Prácticamente que no, un partido muy limpio, con pocas interrupciones, pocas faltas en esta oportunidad. Solamente los 2 goles de Guaraní Antonio Franco. Sale Ardetti. Cuando jugaba a la mitad de la cancha para Barinaga, el árbitro Gonzalo Reina de la Liga del Dorado marca el final de este primer tiempo, que por escándalo es el mejor primer tiempo que le hemos visto jugar a Guaraní Antonio Franco. Sólido en defensa, con buen manejo en la mitad de la cancha y un goleador implacable cada vez que lo localizaron a Ignacio Balsalchá-Como. Está ganando el conjunto franjeado 2-0. Ahí se vienen los jugadores rumbo al vestuario. Primero los de comunicaciones se van hacia el banco. Ahí vienen los jugadores de Guaraní. Escuchen. Sin ser aplausos enfervorizados, son realmente como un reconocimiento total y absoluto para estos jugadores que han jugado un muy buen primer periodo. Está ganando Guaraní 2-0, goles muy rápidos a los 2 y a los 10 de Ignacio Balsalchá-Como. Se van a los vestuarios los protagonistas, gana la franja 4-0 en el global. Parece que es el boleto asegurado en Villa Sarita para los cuartos de final de la región Litoral Norte. Un anticipo del comentario de Pablo Chingo y nos vamos después a la pausa. Y coincidir un poquito con lo que recién mencionaba Roberto, ¿no? De uno de los partidos, o por lo menos los primeros 45 minutos más tranquilos que tuvo el equipo de Carlos Marzuk en esta nueva temporada del torneo regional amateur. Golpeando de entrada prácticamente desde el vestuario y desarticulando completamente a Comunicaciones a través del segundo gol. Lo decíamos, si Guaraní quiere, si Guaraní presiona el acelerador, hoy tenemos una lluvia de goles. Señores, señoras, nos vamos a la pausa. Ya regresamos a Villa Sarita, donde todo es felicidad, porque gana Guaraní 2-0.
Agradecemos también a Adorno Hermanos, sponsor de Guaraní Antonio Franco, que acompaña a la Franca. Muy bien, volvemos al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Ha regresado la terna arbitral. Esperamos por la vuelta de los jugadores, tanto de Guaraní Antonio Franco como del conjunto de comunicaciones de Mercedes. Vuelven justamente los correntinos. Primero vamos a repasar lo que fueron los goles de este primer tiempo y comenta Pablo Achingo a través de la pantalla de Canal 6 en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Muy bien, allí teníamos entonces el primer gol de Balsan Giacomo, el número 9, que hoy le sale absolutamente todo, No dudó, tremendo remate de zurda para poner justamente el 1-0. Estos los 2 minutos y luego los 9 en el segundo ataque profundo de la franja. El remate en esta oportunidad de Rodríguez. Corradini que daba ese rebote. Le quedaba allí la pelota servida al número 9, que como buen delantero no dudó y la mandó a guardar. Ahí estaba entonces los 2 tantos para que Guaraní Antonio Franco gane 2-0, 4-0 en el global y prácticamente esté liquidando el pleito. En Corrientes, en Curuzú-Cuatiá, Victoria y Mitre igualan 0-0. Recordemos que el equipo de Victoria había derrotado al conjunto azulgrana 2-0 aquí en la ciudad de Posadas. Con este resultado estaría clasificando Victoria entonces como rival de la franja en los cuartos de final. Recordá suscribirte a Deportes Misiones en YouTube para ver lo que pasa y todos los goles en cada uno de los encuentros deportivos aquí en la provincia de Misiones. Y a través también de las redes sociales nos podés seguir a través del Instagram Deportes Misiones. Allí también toda la información en vivo y en directo de manera constante con lo que ocurre con los equipos misioneros y los deportistas también misioneros que triunfan a nivel nacional e internacional. Así ha comentado Pablo Achingo lo que ha sido la victoria parcial de Guaraní 2-0. Regresa a la franja también sin modificaciones. Lo hizo primero Comunicaciones. Los mismos protagonistas para el comienzo de este segundo tiempo. Ya vamos a repasar los bancos de suplentes de ambos conjuntos. Ni bien nos permita el juego. Va a pitar Gonzalo Reina, pita, toca Barinaga con Ardetti, ya se juega en Villa Sarita. Pelota larga de Mota, corre Almirón, devuelve de cabeza Soto. Bogarín, Soto, contra la línea de fondo, le pega para arriba. Busca Ardetti. La baja con el pecho, después lo anticiparon al Tarrito Pérez, se viene Bogarín, lo trabaron 2 veces. Lechner yendo al piso y ganándose los aplausos. Saca Eduardo Flores. Primeros instantes del segundo tiempo. Intentaba un taco Balsan Giacomo. Cierre. La hace rebotar en Balsan Giacomo. El que tiraba un taco era Rodríguez en realidad. Pelota que hicieron para Maciel. El balón se pierde afuera de la cancha. Entró y salió. Maciel le dice al asistente no. El asistente dice sí. Y el lateral, pero para Guaraní ahora. Lo va a hacer Roa. De cabeza Balsan Giacomo hacia adentro. Corta Saucedo, le cae a Mota de cabeza. Entrega corto. Con Rodríguez. Venía Rodríguez por la izquierda. El despeje de Elías González. Dio en el cuerpo de Balsan Giacomo. El goleador de Guaraní se pierde afuera. Saque de banda que tendrá que hacer Elías González. Busca Maciel, el único amonestado del partido. Lechner, apurado por Pereira. Resuelve bien Eduardo Flores. Busca el Tarrito Pérez. Corta Saucedo. Bogarín. La tiene Bogarín. Endiablado como siempre el 11. Le cerraron el camino. Le cometieron infracción. Bogarín. Ojeda. Ahí perdió Maciel y se viene la contra. Atención, arranca Pablo Mota, la tiene el gato. La pisa Mota, cae. Es foul. Tiro libre. Tenemos 2 gatos en Guaraní, El gato Mota y el gato Almirón.
No tenemos ninguna gata, es el problema. ¿Qué vamos a hacer? Tiro libre para Guaraní. Después de la falta a Pablo Mota. Lo va a hacer Cristian Barinaga. Subió Lechner. Mota solo por adentro. Mota solo por adentro. Barinaga levanta la vista. Balsa Giacomo abierto. Busca a Lechner. La bajó. Y por adentro no pudo llegar Ardetti. No pudo por muy poco de llegar Ardetti. Barrientos era. Tras ese buen centro de Barinaga y el cabezazo cruzado de Lechner, ganando en las alturas. Trabaja hasta bien la pelota Guaraní. Aprovechamos banco de suplentes de la franja, Pablo. Rápidamente vamos a observar entonces el banco de suplentes de Guaraní. Antonio Franco. Con la número 12, Nahuel Clavero. Con la número 13, Enrique Villalba. La 14 para Brian Domínguez. La 15 para Darío Cardoso. La 16, Alejandro Benítez. La 17, Jonathan Medina. Y la 18, David Fernández. Perfecto. Se equivocaba Ardetti acá en la salida. Saque de manos que hizo Bogarín con Soto. Otra vez Bogarín. Suplentes de Comunicaciones de Mercedes. Muy bien, con la número 12, Gómez Ramón. Con la número 13, Luis Yepes Ramírez. Con la número 14, Mario Cuenca. La número 15 para Rodrigo Ascona. La 16 para Raúl Gómez. La 17, Andrés Gutiérrez. Y con la número 18, José Mendoza. Perfecto. Hemos presentado los dos bancos de suplentes. Por ahora no ha habido cambios. Aquí sale muy bien Eduardo Flores entre dos jugadores. Después le regaló la pelota a Bogarín. Arranca Bogarín. No hay falta, dice el árbitro de Lechner. Sale el Tarrito Pérez. Se la pellizcan afuera. Saque de mano que tendrá que hacer Alejandro Pérez. Justo donde está el nombre de aquella tribuna, a lo lejos. Humberto Tono Pérez. Un gran dirigente que estuvo en varias campañas de Guaraní exitosas, pero especialmente cuando llegó a jugar el torneo nacional, el viejo y desaparecido torneo nacional, en los años 81, 82 y 85, creo que fueron los últimos de Guaraní Antonio Franco. En algunos casos jugando contra River en el Estadio Monumental, ¿no? Acá había falta de Lechner desde atrás, quedó golpeado un jugador de Guaraní, creo que es Almirón, si no me equivoco. A ver si podemos. Tarrito Pérez, bueno, en el puesto de Almirón, eso sí, había salido a achicar en las espaldas justamente de su compañero Lechner. Cometió infracción el zaguero central de Guaraní y en ese empujón de Lechner contra Soto también recibió un golpe en el brazo izquierdo el Tarrito Pérez. Ruiz Díaz, Saucedo. Recibe Santiago Gómez, arranca el 9, como entre a la derecho. Le rebotó la pelota a él. Pelea Juan Manuel Rodríguez, le ganó a pura potencia Gómez, coloca el centro. La pelota picó por adentro. No pudo conectar hacia el gol cuando llegaba Pereira y después al córner la sacó Mota, allí en el área, dando una mano. No, el Tarrito Pérez era. Tiro de esquina, atención. Primer tiro de esquina para Comunicaciones. Viene el centro del primer palo. Devuelve. Víctima de falta. El jugador Balsa el Giacomo. Ahí que estaba dando una mano, como es habitual en el centro delantero, en el juego aéreo defensivo. Después que se reponga el goleador de la noche, se reanudará el partido. Llegamos a los 6 minutos y medio de este periodo final. El marcador, Guaraní 2, Comunicaciones 0. El global, Guaraní 4, Comunicaciones 0. Sale Flores, Lechner. Hacia atrás otra vez con Eduardo Flores. Lo corre Pereira. Resuelve Flores con la de palo. Arriba cabeceando Ojeda. Saca del fondo Ruiz Díaz. Intentaba Santiago Gómez. Corta Ardetti. Llegaba Bogarín. Ganó bien el Tarrito Pérez. Lo desestabilizaban pero pasó al ataque. Combinó con Almirón. Devolución para el Tarrito Pérez. Corre pero no va a llegar. Saque de arco para Comunicaciones. El partido
no cambia en cuanto a la intensidad, sí hay más imprecisiones, me parece, Pablo, ¿no? Sí, hay muchas más imprecisiones que lo que hemos visto en los primeros 45 minutos. Guaraní rifa la pelota, ya no controla tanto el balón, por lo menos en estos primeros minutos, como sí lo hizo en gran parte del primer tiempo. Y esto se nota, por supuesto, en el juego mucho más interrumpido en esta oportunidad. Ataca Guaraní, centro de Roa, ¡está! ¡Gol! ¡Barinaga! ¡El barigol! ¡Gol de Guaraní! El centro de Roa, perfecto. El anticipo de Barinaga, elevándose, es cierto, casi sin oposición de los defensores de Comunicaciones. Pero en un gesto técnico extraordinario, el capitán franjeado se elevó y clavó arriba. Ese es el centro de Roa. Y ahí está Barinaga para meterla de cabeza. La pelota rozó en el travesaño y se metió en el ángulo superior derecho de un indefenso arquero Corradini, que solo fue espectador de lujo para ver cómo terminaba inexorablemente la pelota en el fondo de la red. El tercero de la franja, el esperado gol de Cristian Barinaga. Guaraní 3, Comunicaciones de Mercedes 0. Asunto concluido en Villa Sarita. Exactamente, cierra la persiana Guaraní Antonio Franco con este verdadero golazo del número 10. Capitán de Cristian Barinaga, tras un centro perfecto, como con la mano de Roa para el cabezazo fortísimo de Cristian, que no dudó y la mandó a guardar para liquidar el pleito aquí en Villa Sarita. Guaraní ya está en los cuartos de final. Gran taco de Balsachá, como corría Rodríguez con Roa. La pelota rozó en el jugador Elías González, que intentaba el cierre estilo de esquina. Tercero en favor del conjunto local, que gana 3-0. Está golpeado el Tarrito Pérez allá en la derecha, pero se está... No, Barinaga. Perfecto. El autor del tercer gol. Tarrito Pérez quedó de último hombre. Vendrá el córner. Juan Manuel Rodríguez le va a pegar desde la izquierda. Va Rodríguez, busca más Guaraní por arriba, no llega Lechner, cabezazo, pegó en el travesaño, el remate de zurdo de Lechner, por arriba del travesaño. El cabezazo de Balsallá, como pegó en el palo. Y después el remate de zurda de Rodrigo Lechner. Se fue por encima. Ahí está. El cabezazo de Balsallá, como casi en el ángulo. Fue hacia adentro y Lechner le quiso romper el arco a Corradini. Se fue por encima. Era el cuarto de la franja, que ya está jugando casi que a voluntad este segundo tiempo. Y es así realmente, tuvo una muy pero muy clara Guaraní Antonio Franco para no... Lo decíamos, Balsallá, como todo lo que toca lo hace oro en la noche de hoy, en esta oportunidad por muy poquito. El travesaño le negó el tercer gol en lo personal para el número 9. Luego Rodrigo Lechner terminó tirando esa pelota muy por encima del arco defendido por Corradini. La pasa mal Comunicaciones aquí en la ciudad de Posadas. ...11 minutos van del segundo tiempo. Guaraní ha tenido grandes oportunidades para ampliar, tanto en la primera etapa como en este segundo. Ha convertido ya 3 goles, pero ha sido mucho más que esa diferencia de 3 tantos que tiene esta noche al menos. No podemos hablar de lo del sábado. Allá se viene el Tarrito Pérez, combinó con Almirón. El control fue muy largo, devolvió en el fondo Ruiz Díaz. Y va la respuesta de Pereira, le pegó desde media cancha, queriendo sorprender el 7. La pelota se fue por encima del travesaño, pero fue muy bueno el intento del delantero de Comunicaciones de Mercedes, Pablo. Fue bueno realmente. Bueno, hay un cambio en Guaraní Antonio Franco. Ingresa con la casaca número 14 en esta oportunidad Brian Domínguez.
Otro que está dulce y sale el capitán. Y escuchamos los aplausos. Ahí está, en la salida del número 10, del capitán, de uno de los goleadores de esta noche, del señor Cristian Barinaga. Adentro con la 14, Brian Domínguez. Perfecto, con el número 14 entonces está en la cancha Brian Domínguez. Se ha retirado Barinaga, el brazalete de capitán ahora es para Alan Almirón, que me parece va a jugar de Barinaga, por cómo se acomodan. Allá va Domínguez justamente a jugar en el extremo derecho. Devuelve el Tarrito Pérez, la pelota se va afuera, lateral que hace Soto. Jugaba con Ojeda, recibe Saucedo, hacia adentro para Pereira, se la tira Mota. Soto, Ruiz Díaz, Soto, César Gómez, busca Bogarín, marcado por el Tarrito Pérez, hacia adentro, el toque con Ojeda, devolvía Guaraní, sale del fondo el conjunto franjeado, la pelota es del arquero Corradini, busca Santiago Gómez, arriba, devolviendo a Ardetti. Anticipo de Elías González, tirándosela afuera. Ojeda, era a Alan Almirón. Se vienen dos cambios en Comunicaciones, el 16 y el 17. Se van a producir ahora las modificaciones. ¿Quiénes entran en el conjunto de Mercedes, Pablo? Bueno, con la 16 entonces, Gómez Raúl en esta oportunidad. Sale allí con la número 7, ¿sí? Con la número 7, Matías Pereira. Ingresa con la 17, Andrés Gutiérrez. Y no estoy observando quién salió en Comunicaciones. El número 17, a ver, enseguida lo vamos a confirmar, Bueno, le doy un minuto. Se viene el Tarrito Pérez, pelota para Rodríguez, la tiene Rodríguez, abrió juego para Mota, viene el centro pasado, manotazo del arquero y al córner. La está tirando en el cierre Soto. El peligroso centro que colocaba Rodríguez, va Mota hacia la derecha para efectuar el quinto tiro de esquina. No, dejó Rodríguez en realidad. Entonces, el 16 y el 17, Gutiérrez, el 17 y el 16, Raúl Gómez. Vendrá el córner. Llega Juan Manuel Rodríguez, ahí está Ardetti, se lo perdió. Se lo perdió Ardetti, solo de cabeza. La tiró afuera, le erró al arco. El número 5, en otro buen intento de la franja, el gran córner de Rodríguez. Ataca Almirón, corre la cancha al revés ahora. Hacia atrás, con Barrientos, recibe Lechner. Abre juego para el Tarrito Pérez. Domínguez, Alejandro Pérez. Para mí se fue el número 8 o el 9, el otro cambio. Bueno, entonces el 8, se fue Ojeda. Pelota larga, corre. No, el 8 está acá, el 8 está. Pelota que se escapa afuera, salida de portería. No, Bogarín está allá. ¿Bogarín se fue? Bogarín está allá. A ver cómo rearmamos el equipo de Comunicaciones. Sale pelotazo largo de Corradini. Busca Maciel, para mí lo empuja Barrientos. Recibe Santiago Gómez. Tiró la personal, marca Roa punteándosela afuera. Saque de banda. Si no se fue, el 6 pasa raspando. La tiene muy bien Maciel, la hace para él, ataca Comunicaciones. El toque hacia adentro, busca Gómez, Raúl la pierde con Mota, va la respuesta, arranca Brian Domínguez. Encara la marca de Soto, lo persigue también Salcedo. Se la puntea Domínguez afuera. Acomodamos entonces. Exactamente, salió con la número 6, Ruiz Díaz. Fíjense que justamente el número 8, estamos hablando de Ojeda, ha tomado esa posición y salió con la número 7. Entonces, como decíamos,
Con anterioridad salió Pereira. En esa posición ahora se ubica el número 9 Gómez. Correcto. Entonces, pasó a jugar de zaguero central el 8 Ojeda. Ese es el lugar ahora entonces que ocupa el número 8, repetimos, de Comunicaciones. A todo esto la franja hizo una sola modificación, el ingreso de Domínguez por Barinaga. Juegan hacia adentro, Ardetti que recibe, la dejó pasar Balsallá como tiró un taco Rodríguez. Es muy largo el intento de pase y de pared. Se acortó el arquero Corradini. La manda larga para el ingresado número 17, Gutiérrez. Pelota fuera de la cancha. 18 minutos se cumplen. Segundo tiempo. Gana Guaraní 3-0, 5-0 en el global. Manuel Roa. Balsallá como para atrás. Mota que no puede, tampoco Maciel. Ahora sí Maciel recibe. Gana el número 10, el único amonestado. Cabecea Elías González tirándola fuera de la cancha. Saque de manos que va a ser Manuel Roa. Barrientos, atrás con el arquero Flores. Se abre en la derecha el Tarrito Pérez con Lechner. Va para Rodrigo, sale Lechner del fondo. Otra vez con su arquero. A todo esto sigue empatando Mitre, 0-0. Ya vamos a actualizar el resultado en Curuzú Cuatiá. Se adelanta Lechner. Se viene Guaraní, pelota larga, atención, corre Domínguez, cierra. El arquero saliendo hacia la izquierda del arco. Corradini para cortar el intento de carrera muy peligrosa que intentaba Domínguez. Sale Santiago Gómez, buscaba el toque con Maciel, lateral que hace rápidamente Gómez. Localiza a Gutiérrez, corre Gutiérrez, se la toca afuera. Lechner. Saque de manos que tiene que hacer el número 4, Elías González. Combina con Fabio Maciel. Adentro, tocando para Ojeda. Amaga para la izquierda, sale hacia la derecha. ¡Ay! Se equivocó, le regaló la pelota a Rodríguez. Viene de Rodríguez para Balsallá como para el capitán ahora que es Alan Almirón. Toca Mota. Almirón, Roa, Mota, Roa. Barrientos. Ardetti. Sale bien Guaraní. Haciendo ancha la cancha. Lechner. La pide corta el jugador Domínguez. Va para Balsallá como se le escapó afuera al goleador. Saque de banda que tiene que hacer Soto. Busca a Gutiérrez. Pelea con Barrientos. Gana Gutiérrez. Pasa entre dos. Pasa entre tres. Elías González. Santiago Gómez. Arranca Santiago Gómez. Quiso pasar entre dos. Le robó la pelota Pablo Mota. Almirón. Ardetti al lado. Para el juego porque quedó golpeado. Me parece que un jugador de Guaraní, Antonio Franco. Barrientos puede ser el que haya salido ahí. No, no es Barrientos. Rodríguez, totalmente. Perfecto, recién ha comenzado el segundo tiempo. En Curuzú Cuatiá siguen igualando 0-0. Victoria y Mitre, que tiene que ganar por 2 goles de diferencia para ir a los penales, forzar los penales. Acá hay mucho viento ahora. Un tiempo que parece que va a desmejorar en los próximos minutos. Balón que recibe Mota. Rodríguez, Mota, Roa. Atrás con Barrientos. Ahí lo complicó y atención. Sale el arquero cuando la pelota lo superaba a Barrientos y picaba Gutiérrez. Saque de banda que hace Elías González. Recibe Gutiérrez. El toque hacia adentro para Maciel. La domina Maciel, la pide por adentro Saucedo. Pasó al ataque Soto en la izquierda. Primero Bogarín. Bogarín para Soto. La pelota le quedó atrás al número 3. Otra vez para Bogarín. Intentó la personal. Pierde. Cae Bogarín, foul. Empujón de Ardetti. Tiro libre para Comunicaciones de Mercedes. Atención
con este tiro libre, busca el descuento. El conjunto de Comunicaciones, le va a pegar Raúl Gómez. El ingresado número 16. Cuando se vienen 2 cambios más en Guaraní. A la cancha 17 y 18. Atención, le pega Raúl Gómez. A ver, todo Comunicaciones se adelanta en procura del descuento. Viene el centro y el cabezazo por arriba de Soto. El cabezazo por arriba del travesaño de Soto. A los 22 minutos, casi el descuento. Cuando hay buenas noticias desde Curuzú Cuatiá. Hay gol de Bartolomé Mitre, Beto Gómez. Mauro Gómez. Está ganando Mitre 1-0, le falta un gol. Se vienen los cambios. ¿Tendremos clásico el 9 de enero? Me pregunto ahora. Gol de Mitre, segundo que viene. Pero primero los cambios. Otra vez Mauro Gómez. Atención, señores. Mitre gana 2-0. Acá se florea Guaraní. Y puede haber clásico posadeño en cuartos de final. Atención, los cambios. Se ha ido el número 3, Manuel Roa. Y también se fue en Guaraní. ¿Quién, Pablo? Con la número 9, el goleador de la jornada, Balsan Giacomo, acaba de dejar la cancha. En su lugar ingresó David Fernández. Y además, quien ingresó también con la número 17, Jonathan Medina, en lugar de Manuel Roa. Perfecto, Roger Fernández entonces por Balsan Giacomo y Jonathan Medina, el 17 en lugar de Manuel Roa, de muy interesante producción. Atención, Misiones. Puede haber clásico en cuartos de final. Mitre por ahora va a los penales. Pero si mete el tercero, si gana por 3, puede meterse en cuartos de final y jugará con Guaraní Antonio Franco. La ida en Rocamora, la vuelta acá, porque tiene ventaja deportiva el conjunto de Carlos Marzuk. Pelota larga, sale el arquero Corradini fuera del área, con la zurda. La manda a terreno rival, arriba Lechner. La deja salir Soto. Y allá recién arrancó el segundo tiempo, ojo, que falta muchísimo en Curuzú Cuatiá, mucho más que acá. Porque acá tenemos 15 minutos antes de comienzo del partido. Buscaba Santiago Gómez, devuelve Barrientos, toca Ardetti, recibe Mota al piso, tirándola fuera de la cancha Ojeda. Saque de banda que tiene que hacer Jonathan Medina, el recién ingresado, combina con Mota. La manda larga, corría Rodríguez, marca el jugador Elías González, de cabeza la tira fuera de la cancha. Saque de banda que repetirá el número 17, Jonathan Medina. Combina con Alan Mirón, hace la personal, recibe Alan, el capitán. Entre 2, entre 3, foul. Le tiraron de arriba, de abajo, de la izquierda a la derecha, arriba, al medio, al centro y adentro. Hay tiro libre para Guaraní. Y desde la zurda de Rodríguez, acá Guaraní puede convertir el cuarto. Atención. Subió Lechner, que anda con unas ganas de gritar que ni les cuento. Está Roger Fernández, está Brian Domínguez, llega Almirón, atención. Rodríguez con el centro pasado, tan pasado que la pelota va a picar una vez y se perderá por línea de fondo. Decepcionante centro a los 26 minutos y medio de este segundo tiempo de Juan Manuel Rodríguez. Bueno, por ahora el partido se presenta de esta manera, con un Guaraní ya tranquilo, ha realizado los cambios pertinentes para que descanse Cristian Barinaga, que retornaba de alguna manera a la titularidad del Balsan Giacomo, el goleador de la tarde, para guardar un poquito los jugadores de cara a lo que será los cuartos de final. No pasa demasiado sobresaltos Guaraní, porque Comunicaciones, en más allá de haber realizado las variantes, no ha modificado su forma de jugar, no ha modificado su esquema,
sigue defendiendo con 4, ataca o intenta hacerlo con 3 bien adelante, pero no es profundo. Y Flores, la verdad que hasta el momento, salvo aquella jugada del primer tiempo, tuvo una noche, te digo, muy, pero muy tranquila en la jornada de hoy. 27:30, parte final. Solo tenemos que esperar que se cumpla el tiempo reglamentario acá en Villa Salita. O si acelera Guaraní puede llegar el cuarto. Acá ganó Domínguez, atención, se mete en el área cuando intentaba la personal. Se la robó Soto, la saca Soto. Recupera Mota, se equivoca Mota, le regala la pelota para la respuesta a Gutiérrez. Se viene el 17, combinó con Maciel. Arranca Maciel. Pie a pie la tiene el zurdo, la cambia toda para Bogarín, atención, devuelve justo de cabeza, llegaba Raúl Gómez, se la pellizcó Brian Domínguez, la sacó Jonathan Medina, recibe Alan Almirón, la hace rebotar en él Elías González, tocaba el balón corto Santiago Gómez, se la tira afuera, Alan Almirón, Rosón, Santiago Gómez, indica el asistente, y da lateral para Guaraní Antonio Franco. Se viene otro cambio en Guaraní en cualquier momento. Y la última ventana que le queda, tendrán que hacerlo. ¿No? Si no me equivoco, Pablo, y 3. Bueno, es la última ventana entonces. Si no hace los 2 cambios, hará 4 nada más esta noche. Carlos Marzuk. Se venía al Almirón, apagado en este segundo tiempo. Recuperó Santiago Gómez, recibe Saucedo. Maciel, Bogarín la pide corta, amaga Maciel, se proyecta Soto, sigue Maciel. Un rebote corto. No hay falta de Mota, pedían. Quedó contracturado, acalambrado Maciel, que ya se recuperó. Balón para el arquero Eduardo Flores. Saca Flores, recibe Jonathan Medina. Alan Almirón, Medina. Cortó con Rodríguez, otra vez con Jonathan Medina. El toque hacia adentro, venía Ardetti, devuelve. En el cierre, César Gómez. Lucha Lechner. Le cae el balón para Alan Almirón. Se la pellizcaba Santiago Gómez. Tocaba corto Ardetti. Santiago Gómez. Pelota que devuelve por un costado Elías González. Saque de banda. Se vienen 2 cambios, los últimos sí, los tenía que hacer, de lo contrario se quedaba sin hacer una variante. Carlos Marzuk. Últimos cambios en el conjunto local, uno de ellos es Darío Cardoso, el que se viene. Exactamente, con la camiseta número 5 ingresa Darío Cardoso, sale con la número 5, perdón, con la número 15 ingresa Darío Cardoso, sale con la número 5 Juan Ardetti. Mientras que ingresa ahora con la número 16, Alejandro Benítez, para la salida de el gato Alan Almirón. Y sí, estaba apagado Alan. Perfecto, Marzuk estaba viendo lo mismo que veíamos nosotros desde acá. Había decaído notoriamente en el segundo tiempo el rendimiento de Alan Almirón. Jonathan Benítez para Cardoso, se viene Darío, marca en el cierre sacando la pelota Ojeda. Medina. Combinaba, intentaba hacerlo con Rodríguez, devolvió Santiago Gómez. El balón en la derecha lo recibe Brian Domínguez. Alejandro Pérez, toca Mota, devolución con Pérez. Se adelanta el Tarrito, la pone en profundidad, la cortada en la derecha para Brian Domínguez. Viene el centro, llegaba por adentro el jugador de Guaraní, el centro del Tarrito Pérez, devuelve de cabeza bien plantado. Soto, Mota, el toque corto que intentaba Brian Domínguez, se diluye el ataque, recupera la pelota el recién ingresado Pájaro Benítez, le cometen infracción, da tiro libre el árbitro en favor de Guaraní Antonio Franco. Va Rodríguez a acomodar la pelota, también Jonathan Medina, pero nadie se la va a sacar a Pablo Mota, ¿no? Le va a pegar Pablo Mota directamente al arco. Busca el cuarto de la franja. Están en el área Alejandro Benítez. También llegó Barrientos y también llegó Lechner.
Le saca lustre a la pelota Pablo Mota. Una nutrida barrera, está muy tapado el arquero. Atención si pasa la barrera, que puede ser, ¿eh? Le va a pegar Pablo Mota. Dará la orden el árbitro. Gonzalo Reina. Ahí va. Pablo Mota tiró a colocar y el arquero, cuando la pelota iba a picar en la puerta del arco, la recogió muy bien. La sacaron por la izquierda, venía Gutiérrez, foul. Cometía en la salida el jugador Brian Domínguez, tirado a la derecha. Ya hizo las 5 modificaciones Guaraní. Jugaron hacia atrás. Soto. ¡Ay, atención que se viene el jugador Roger Fernández! Salió muy lejos el arquero, se equivocó en la salida al conjunto de Mercedes. Revienta la pelota como puede César Gómez. Completa Raúl Gómez. Cabecea para atrás Soto a su arquero Corradini, que se había mandado una macana que casi cuesta el 4º gol. Ahí lo vemos. El pase fue muy corto de César Gómez. Corrió Roger Fernández. Lo alcanzó a trabar al arquero y después el arquero alcanzó a resolver lo que era una inminente situación de gol favorable a Guaraní Antonio Franco. Pelota larga, atención, se viene Roger Fernández, marca, devolviendo Elías González, toca Raúl Gómez, amaga Ojeda, el pase para atrás comprometido para César Gómez, la pelota picó mal y tuvo suerte, después se equivocó, le regaló la pelota a Roger Fernández, se viene Roger Fernández, el toque para adentro, offside de Mota. Offside de Mota. Le cobraron al 8 cuando metía la pelota para que Brian Domínguez, quiero decir, convirtiera el 4º gol. Estaba todo invalidado. El pase de Roger Fernández fue para un inhabilitado Pablo Mota. Bueno, acá por lo menos desde nuestra posición es complicado ver la posición de Pablo Mota. Fíjense, la jugada excelente, la triangulación de Guaraní Antonio Franco, terminaba siendo un golazo justamente de Brian Domínguez desde el sector derecho, pero Lyman de aquel sector dijo: no señores, está todo invalidado por posición adelantada de Pablo Mota en el inicio de justamente esa jugada. 34 minutos se cumplen. Acá golea Guaraní 3-0, 5-0 en el global. En Cursucuatiá gana Mitre 2-0 y por ahora va a los penales. Pero falta bastante allá en Corrientes. Así que en una de esas, ¿quién le dice? Arrancamos el año con un clásico posadeño, definiendo el equipo que pase a las semifinales de la región litoral norte. Ojalá, ¿no? Porque nos aseguraríamos, los misioneros, de tener un equipo entre los 4 mejores de esta región. Acá hay jugada peligrosa del Tarrito Pérez, tiro libre, indirecto, levantó el brazo el árbitro en el vértice del área, acomodó Raúl Gómez, el ingresado número 16, 2 hombres en la barrera, palo derecho de Eduardo Flores. Hay 2, 4, 6, 7 camisetas amarillas y negras que merodean el área de Eduardo Flores. Atención, le va a pegar Raúl Gómez. Da la orden del árbitro, viene el centro, pegó en la barrera. En Brian Domínguez. Saque de banda, decepcionante, tiro libre, lógico, porque había tanta gente en el área. Soto, intenta Raúl Gómez, dura entrada ahí de Gómez. Fueron muy duros a disputar la pelota el 16 y el jugador de Guaraní, Brian Domínguez, que quedó golpeado allí en el piso. Ahí vemos la reiteración, la pelota que se va a elevar y ahí van a buscar la pelota muy fuerte. Para mí hubo falta de Guaraní si me apurás, Para mí, la misma sensación que ahora me está dando viendo la reiteración, El que adelantó la pierna más como jugada peligrosa fue el jugador de Guaraní. Pero bueno, el árbitro mucho más cerca que nosotros entendió lo contrario. Sale Guaraní. Jonathan Barrientos. Tocaba corto con el jugador Rodríguez. Se equivoca la salida Barrientos. La pone para adentro Elías González. Toca Raúl Gómez. Recibía el balón Andrés Gutiérrez. Marca Lechner. Y le pega para arriba, como en el rugby, a correr. Allá la busca el pájaro Benítez.
La corre Benítez, la pelota sigue viva, cae Benítez, salida de banda para el conjunto correntino. Está indicando el árbitro Gonzalo Reina del Dorado. Lo tendrá que hacer Elías González. 37 minutos. No puede Santiago Gómez, tampoco Fabio Maciel. Devuelve Barrientos. La busca Roger Fernández, pelota contra el área, sale el arquero Corradí, ¡ahí se fue! Sí, se fue con la mano, con el balón en sus manos fuera del área, cuando se resbaló, tuvo mala suerte, y me parece que el árbitro debería sacarle la tarjeta amarilla como corresponde, ¿eh? Vamos a ver la reiteración. Corresponde tarjeta amarilla, pero bueno. Pero, claro, entonces ahí entra antes era el reglamento de verano para los torneos de verano, en este caso es el torneo, el reglamento Navidad, vamos a decir, claro. Reglamento Navidad, entonces, y para partido liquidado, dice que no, hay que sacar la amarilla. Bueno, atención, Rodríguez para el centro, va Guaraní a buscar el cuarto, en el final del partido, busca más la franja. Centro de Rodríguez a media altura, devolvió Maciel, buscaba Mota, la pelota en el área de media vuelta, tiró gol. ¡Gol! Roger. Para mí Roger. Fernández de media vuelta, la clavó en el ángulo. El ingresado delantero de Guaraní, Antonio Franco. El número 18, un golazo para marcar el cuarto. No fue bueno el centro de Juan Manuel Rodríguez. Barrientos fue, mirá vos. Barrientos fue en definitiva. Me pareció Roger Fernández. Barrientos, el número 6. De zurda le pegó. Ahí está el centro. La pelota que queda a merced del número 6, que de media vuelta definió mejor que Balsal Giacomo. Con todo el respeto que me merece ese notable goleador que tiene Guaraní esta noche. Un golazo lo hizo el zaguero central Matías Barrientos, el cuarto de la franja, que anota el sexto de ese partido de 180 minutos que está a punto de terminar ante Comunicaciones. Se mete en cuartos de final, golazo de la franja. Verdaderamente fue un golazo. Como un número 9, Barrientos, el zaguero central, de media vuelta, no dudó y la mandó a guardar para el 4-0 de Guaraní Antonio Franco, que se florea en la noche de Villa Sarita y que por supuesto ya piensa en los cuartos de final cuando llega el quinto. Llegó el quinto gol. El gol de Guaraní, cuando ya estaba desmoronado desde lo anímico. Ahora sí, Roger Fernández, el Pájaro Benítez era el que colocó el centro desde la izquierda. Había sido justamente Roger. La pelota cruzó hacia la derecha por todo el área. Ya no defiende más el equipo de Comunicaciones de Mercedes. La pusieron hacia el otro lado. Por ahí apareció el Pájaro Benítez para anotar con el arco desguarnecido. Ya es un partido de casados contra solteros, ya es un partido de barrio. Esta definición es típica justamente de esos partidos. Cuando va por el descuento, pegándole de lejos Maciel para Comunicaciones, tapó muy bien el arquero Flores. El quinto de la franja, repetimos, Alejandro el Pájaro Benítez lo hizo. Guaraní 5, Comunicaciones de Mercedes 0. Bueno, y ahí lo decíamos, nada más que agregar. Guaraní Antonio Franco gana, gusta, golea en la noche de hoy de Villa Sarita, se florea ante un Comunicaciones que ya no quiere jugar el partido. Y esto se puede resumir con lo que fue justamente esta jugada en particular. El quinto gol del Pájaro Benítez, que había ingresado en el complemento cuando hay una tarjeta amarilla en el conjunto visitante para el número 9, para su goleador. Estamos hablando de Santiago Gómez. Perfecto, segundo amonestado en Comunicaciones. Y viene el último cambio. Ahora sí se va Bogarín, quien ingresa con el número 15 en el conjunto correntino. Se ha ido Bogarín. Ingresa con la número 15 Rodrigo Ascona, salió Bogarín. Señores, está todo liquidado. 42 se cumplen.
5-0 gana Guaraní, que juega a voluntad como buena parte del partido. Casi que no se ha exigido en demasía. Juega Gutiérrez, toca Saucedo. Allí va el recién ingresado. En Comunicaciones el remate cruzado. Frente al arco cruza Ascona con ese disparo que se va lejos de la portería del arquero Eduardo Flores. Y la hinchada comenzó a cantar, claro está. Queremos el ascenso. Y sí, porque qué otra cosa se puede pedir después de esta actuación que ha tenido el conjunto franjeado, que por ahora no tiene rival. No tiene rival, repetimos. Guaraní por ahora en cuartos de final, porque allá en Curuzú Cuatiá está ganando Bartolomé Mitre 2-0 con 2 goles de Mauro Gómez y está exigiendo una definición desde el punto penal para ver cuál de los dos, si victoria de Curuzú Cuatiá o si Bartolomé Mitre juega con Guaraní Antonio Franco en la próxima fase. Dura entrada de Elías González. Tarjeta amarilla para el número 4. Tercera amonestado en Comunicaciones, claro. Este es el problema que se te puede presentar cuando hay tanta superioridad en todos los aspectos, desde lo táctico y lo individual entre un equipo y otro, con un resultado como este, un 7-0 global. Amonestado el número 4, repetimos, Elías González en Comunicaciones. Y es el tercero en Comunicaciones. Recordemos que fueron amonestados Fabio Maciel en el primer tiempo, Santiago Gómez, el número 9, ya le complementó, y ahora se le suma González, el número 4. Bueno, reitero, son los problemas que se pueden presentarle a la franja y que los jugadores deberán entender. En circunstancias como esta, no se puede tirar una gambeta. En situaciones como esta, un partido liquidado como este de 5-0, 7-0 en un global, ningún jugador de Guaraní en estos últimos minutos se puede exhibir para que de alguna manera te puedan romper, porque eso es lo que seguramente el rival va a intentar, si le tirás una gambeta, si le tirás un lujo. Entonces lo que hay que hacer es tocar de una, jugar de primera, triangular, hacer circular la pelota y que no te pueda pasar esto como le sucedió a Rodríguez, que terminó todo magullado, ¿no? Tal cual, lo que veníamos diciendo, ¿no? Guaraní tiene que defenderse con la pelota. El partido del pleito ya está liquidado aquí en Villa Sarita. Simplemente tiene que consumir el tiempo para que de esta manera entonces pueda sellar este pasaje a los cuartos de final. Pelota contra la derecha. Brian Domínguez con otro centro. Justo cierra para tirarla al córner. El zaguero central César Gómez, el capitán. Sexto tiro de esquina para Guaraní. Va Rodríguez al trotecito a pegarle desde la derecha. Estamos en tiempo cumplido. Jugaremos seguramente no más de 3 minutos, uno imagina. Por el tema solamente de los cambios. No ha habido demasiada demora. Rodríguez que le pega desde la derecha. La pelota que pica. Cabezazo del Pájaro otra vez. No, de Barrientos. Barrientos casi anota su segundo gol personal. El zaguero central. El número 6. Casi. El sexto de Guaraní. Pelota larga. Pita el árbitro, no hay más tiempo y está bien lo que ha hecho Gonzalo Reina. ¿Para qué dar más minutos de tiempo si ya esto está todo liquidado? Ha habido una tremenda superioridad entre un equipo y otro. Y si se seguía jugando ante la gran diferencia que ha existido, no solo en el resultado, sino también en el desarrollo, en el trámite del partido, algún jugador de Guaraní corría algún riesgo de terminar lesionado. Y para lo que viene es lo que debe prepararse Guaraní Antonio Franco, que son los cuartos de final, donde puede estar Bartolomé Mitre si le gana por penales a Victoria en Curuzú Cuatiá, donde le está ganando justamente 2-0. No sabremos hasta dentro de un rato cuál es el rival de Guaraní en cuartos de final. Acá la franja ha goleado 5-0, 2 de Ignacio Balsalchá, como
A ver si me ayudas con los otros de memoria. El tercero de Cristian Barinaga, el cuarto de Barrientos y el quinto anotado por Alejandro el Pájaro Benítez. Los 5 goles de Guaraní Antonio Franco, 7-0 ha sido en el global. Una gran diferencia. Hoy Guaraní simplemente ha ratificado lo que ya hace rato veníamos diciendo. Es un equipo que está listo para jugar el Federal A. No sé si va a lograr el ascenso. Creemos que sí, porque futbolísticamente sigue creciendo, porque tiene individualmente con qué ilusionarse, y es probable que esto suceda. Cuando lo vemos acá en la platea a Enzo Bruno, el jugador de Chaco Forever, que ha confirmado que va a seguir en la entidad chaqueña en la próxima edición de la B Nacional. Bien, comentario final de Pablo Achingo. Bolívar Guaraní finalmente se dio el gusto, ¿no? De ganar, de gustar, de golear en Villa Sarita, una deuda pendiente que tenía con su público, porque hasta aquí no había podido desplegar ese fútbol que tanto estaban deseando los hinchas franjeados. Hoy se dio el gusto con un Balsal ya como totalmente intratable. El número 9 que está pasando por un momento espectacular, que hoy aprovechó todas las que tuvo y las que no pegaron el travesaño, por ejemplo. 2 tantos para el número 9 para abrir de alguna manera un partido que ya venía con un cuarto del pasaje en Corrientes tras aquella victoria 2-0 en cancha de Comunicaciones. Los 2 golpes dejaron en knockout al conjunto visitante, que no supo reponerse ante estos primeros tantos. Luego el gol del 10 de cabeza, fortísimo cabezazo de Cristian Barinaga para el 3-0. Barrientos de media vuelta con un verdadero golazo también en la noche de hoy, ponía ya cifras definitivas, el 4-0, y luego el Pájaro Benítez poniendo la frutilla del postre para esta goleada de Guaraní Antonio Franco y la clasificación a los cuartos de final. Lo decía Roberto, ¿tendremos clásico posadeño? Habrá que esperar, porque en Corrientes, en Curuzucuatiá, está ganando Mitre 2-0 y todo indica que esto va a los penales. Ojalá, y por el bien del fútbol misionero, pase Mitre y tengamos clásico. Perfecto, Pablo. Nos reencontramos ya en el 2022. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Un placer, hasta luego. Muy bien, le estamos poniendo punto final a nuestro trabajo. Ha sido un año para nosotros, los que hacemos Deportes Misiones TV, de grandes logros. Hemos impuesto de alguna manera nuestra marca a través de la gentileza de Canal 6 de ponernos en el aire para toda la capital de la provincia. Por eso es que en este cierre de año lo es este partido que ha goleado Guaraní Antonio Franco por 5-0 a Comunicaciones. Le decimos muchísimas gracias por la elección, por estar permanentemente junto a nosotros, por esos más de 1.100 suscriptores que tenemos en YouTube, que nos permiten ahora encarar nuevos desafíos a partir de la próxima temporada. Gracias, gracias, gracias. Y que tengan realmente una excelente Navidad, un gran comienzo de año, y nos estaremos reencontrando seguramente a partir del 9 de enero, cuando Guaraní arranque la etapa de cuartos de final. Ojalá que sea contra Bartolomé Mitre, ojalá que el equipo de Bruno Morseschi pueda ratificar lo que por ahora está logrando en Curuzucuatiá, y que tengamos clásico posadeño con estadio lleno y una gran fiesta, seguramente. A todos ustedes, muchísimas, pero muchísimas gracias y felicidades hasta todos los momentos.